Hola. Antes de todo, les tengo que agradecer por haberme dado su confianza, ya que si están escuchando ahora mismo esta primera cassette del estuche que le hemos dado con 3 grabaciones mías y la grabación de la consulta que acabamos de tener, es porque habéis decidido de darme la oportunidad de poder intentar entender quiénes son, cómo son y, en la medida del posible, ayudarles a volver a algo más conforme a este modelo íntimo de sí mismo que cada uno de nosotros lleva en lo más hondo de su ser. Antes de empezar esas charlas informales, pienso que lo justo va a ser de explicarles también, o antes mejor dicho, por qué después de 2 años de ausencia he vuelto a aceptar de recibir y de ayudar a los que me lo pidan. Hace un poco más de 2 años, como pienso muchos de ustedes ya lo saben, tuve no uno sino varios accidentes cardíacos debidos a un estado de agotamiento total y de estrés provocado por, tontamente, el hecho de tener el tiempo de dormir muy limitado y de dedicar la casi totalidad de mi tiempo de vida a tragar y absorber males, problemas, dolores y angustias ajenos. Cuando esto me pasó, la primera reacción que tuve fue la de decir basta, voy a dejar este viejo continente, romper todo lo que tenía como lazos con Europa y decidí de ir a pasar el tiempo que me quedaba de vida, que entonces pensaba que era muy poco, en la cordillera andina, en América del Sur, que es un sitio que desde siempre me ha atraído y que despierta en mí muchos recuerdos muy antiguos. Y es así que menos de un mes más tarde de este accidente que me sobrevino en Málaga, cogimos el avión, yo, en compañía de Daniela, mi mujer, y de mi hijo Matú, para ir a Ecuador, a donde yo tenía la intención de quedarme. Fue llegar en Quito y muy rápidamente encontrarme con esas poblaciones andinas de indios que, lo reconozco, había un poco olvidado. Y ahí me di cuenta, casi en el acto, que todas estas cosas que yo me tomaba bastante mal, esas experiencias que yo había vivido como amargas, desagradables, insoportables, que todos esos problemas diarios que me parecían increíblemente injustos, para ellos representaban casi una meta inalcanzable de felicidad. Me di cuenta que lo que con orgullo, soberbia y egoísmo llamaba mi infierno, que este difícil y a veces para mí imposible camino de mi vida hubiera sido para ellos poco menos que un paraíso. Me di entonces cuenta que estaba pecando por soberbio y egoísta, y decidí una vez más
de deshacer lo que estaba haciendo. Rompí los acuerdos que había pasado con las agencias de viajes, llamé a los que estaban vendiendo mi domicilio, rompí el acuerdo que había pasado con el gobierno ecuatoriano para que me dejase inmigrar y decidimos de volver a Europa. Pero antes de esto, pues decidí de ir a ver una vez más el Cotopaxi, un volcán que sube a varios miles de metros en la cordillera andina. Y ahí tuve otro ataque cardíaco. Esta vez por idiota, porque no hubiera tenido que subir tan alto. 4.000 metros son muchos metros. Pero bien, volvimos a coger el avión y fue cuando estábamos pasando encima del Atlántico que, pensando un poco en todo lo que había sido mi vida hasta entonces, pensando en lo que acababa de pasar, a esta toma de conciencia, esta experiencia interior que acababa de vivir, y también a esos dos toques violentos de atención que la vida me acababa de dar, pensando entonces a todo este panorama de mi existencia, es cuando tomé la decisión que al bajar en París empezaría otra vez en Europa un camino, intentando y procurando que sea más luminoso, más inteligente a poder ser, y de todas maneras menos egoísta, aunque siempre habría pensado que no lo era. Es entonces que tomé la decisión de dedicar la mayoría de mis esfuerzos al intentar transmitir la totalidad de lo que había aprendido a lo largo de una vida finalmente increíblemente rica, porque es verdad que he tenido la suerte en esos últimos 35 años de encontrar una infinidad de personajes de excepción, un poco en todas partes, alrededor del planeta. Y también he tenido la suerte de poder acceder a muchas fuentes de conocimiento que, una después de otra, han ido desapareciendo o poniéndose inaccesibles. Entonces empecé esta actividad de grabar cassettes, porque a pesar de mi fascinación desde siempre para la escritura, la cosa escrita no lleva este mensaje añadido que puede ser el tono de la voz, y a lo mejor, y esto sí que lo creo en el fondo del alma, esas otras cosas que acompañan las palabras, pero que no se pueden encerrar dentro de letras, y que a lo mejor pertenecen a un nivel muy sutil de comunicación, soportado por el ritmo, el sonido, la frecuencia misma con la cual este soporte, que es la voz, transmite los conceptos y las ideas. No creo que es el sitio de explicarle en detalle la totalidad de los trabajos que tuve que hacer durante esos 2 últimos años, basta que sepan que son muchos. Una de las primeras cosas que hice fue de aplicar esta nueva visión a mi propio caso, y en vez de decir, como lo había hecho hasta entonces, que había cosas que se podían y otras que realmente no se podían, decidí curarme. O sea, decidí devolver a mi organismo, tanto físico como mental y espiritual, una calidad que por lo visto acababa de perder. Y lo conseguí, lo que hace que hoy mismo hemos podido encontrarnos y hablar, y os habéis podido dar cuenta que efectivamente es así. Una de las primeras consecuencias de este trabajo, tan físico como interior, fue que tuve que adelantar a pasos agigantados
en una dirección terapéutica que, claro, utilizaba desde años, pero que nunca había puesto como fundamental, como inicial. Durante decenas de años di la mayor importancia al equilibrio de las fórmulas que yo daba a la gente, a la composición y a la manera de suministrar esos cócteles de plantas, de esencias, de extractos, de tinturas, de dinamizaciones que he dado a millares y millares de personas. Y la otra parte, que era la transmisión de, al final lo tendríamos que llamar la fuerza vital, pues lo reservaba a esos momentos en los cuales, enfrentado a un caso de urgencia o sin nada a mano, quería y tenía que ayudar a alguien, al prójimo, en una situación de emergencia. Es cierto que a lo largo de los años había podido averiguar la prodigiosa eficacia de este tipo de actuación, pero siempre lo había dejado un poco de lado, temiendo, con razón, de que la utilización de este tipo de técnicas fomentase una reputación que no pensaba que era la que me correspondía. Las tortas que recibí de la vida en esos 2 últimos años me han permitido tragar lo que creía ser humildad y que en realidad era una soberbia demencial escondida. Es entonces que empecé a elaborar una técnica asequible prácticamente para todos, teniendo como intención no de transformar a cada uno en una especie de prodigio, sino de dejar de que no se usan o no se usasen recursos y posibilidades que de verdad son innatos en todos los seres humanos, sin ninguna excepción. Otra de las cosas que fueron marcantes, significativas en esta catarsis que he vivido, ha sido el hecho de darme cuenta en mi propia carne, en mi mente, en mi espíritu, en todo lo que constituye al final mi abanico vital, que me daré cuenta que la enfermedad o los problemas eran en realidad algo que no se podía nunca limitar a una u otra alteración. Quiero decir que lo más de veces nos limitamos cuando pensamos que estamos enfermos o que lo somos. Nos limitamos a contemplar cifras alteradas en un análisis, una sensación inhabitual, anormal o dolorosa en algún sitio de nuestro cuerpo y apenas esas señales han desaparecido, pues cada uno decide, pues ya está, estoy curado. Pues no es así, no es así. En realidad hay que darse bien cuenta que cuando alguien cae enfermo, o sea, cuando alguien deja de parecer a este modelo íntimo de sí mismo que, ya lo he dicho, cada uno de nosotros lleva adentro, en los cimientos mismos de su ser, es en realidad la totalidad de lo que constituye el ser que está en juego y que manifiesta la disarmonía en lo que se nota. Quiero decir que si alguien cae enfermo, entre comillas, hay que contemplar también lo que piensa, lo que espera, lo que anhela, lo que sueña, lo que ha vivido, lo que juzga de su propia vida, las pequeñeces que se perdona, las cosas fantásticas que le gustaría hacer y que no hace, las limitaciones que pone e impone a su vida y que al final se acaban traduciendo en la parte más pequeña de este gran conjunto que es las piedras que construyen nuestro propio templo íntimo. Quiero hablar de células, de colonias celulares bajo forma de órganos,
de conjuntos energéticos que sean soportados por el transporte de materia física, la condensación más densa de la energía inicial del ser, y al final solo limitamos como dato de referencia nuestra realidad a la parte la más externa, la menos implicada con nosotros mismos. Por eso, al decidir volver a atender y consultar a los demás, decidí también de empezar a utilizar unas técnicas, además del soporte a nivel de fórmulas y de sustancias que había que dar. Y esta técnica es la siguiente. Quiero que cada uno de vosotros, cada uno de los a quien doy algo de tomar o a quien aconsejo algo y que decida de seguir mis consejos, les voy a pedir que cada día reserven 10 minutos, nada más que 10 minutos. Hay 3 momentos del día en los cuales yo y unas cuantas otras personas estamos haciendo lo necesario para añadir a las terapias habituales que utilizamos esta carga que he podido constatar en mí mismo y en varias otras personas últimamente, que estaba dando unos resultados extraordinarios. Durante esos 10 minutos, que pueden ser de las 7 a las 7:10 de la mañana, de las 2 a las 2:10 de la tarde, o de las 12 a las 12:10 de la noche, cada día, basta con que se pongan en un sitio sentados, sin hacer nada. O sea, lo único que le pido es de no hacer estrictamente nada durante 10 minutos al día para dejarnos paso. Dejarnos paso quiere decir que no es que tengamos ningún tipo de poder. Yo nunca he hecho milagros, ni jamás lo he pretendido, ni lo pretendo. Lo único es que cuando varias personas se dedican a mandar todo el cariño, la energía, la fuerza vital, la luz íntima que puedan tener o conseguir, los que se ponen abiertos, pues lo reciben. Es así de sencillo. Es probablemente también por esta razón que los que desean hacer el bien tienen, antes de sustituir el difícil o el insoportable de sus vidas por un bien que dan a otros, tienen que dejar sitio para que el gran flujo de amor que, se lo juro, está barriendo permanentemente el universo, que mantiene los soles y las estrellas en equilibrio, permitir que esta fuerza eterna pueda llegar hacia ellos. Somos como palacios cerrados, olvidados por el rey a quien pertenece. Y claro, ya lo más de veces hemos olvidado que todo lo que permite entrar luz y aire en una casa son tontamente fallos de las paredes, ¿sabe? Una puerta, una ventana, que es el sitio en el cual la pared deja de ser pared. Pues les pido esto: abren las ventanas de su alma, aunque sea solo unos minutos, y si no lo consiguen, que sean unos segundos, y si no lo consiguen, que se acuerden de que les gustaría conseguirlo, y ya verán que si mantienen un poquito esta actitud, que al final es muy fácil y muy sencilla, ya verán cómo empezarán a aparecer unas ráfagas de felicidad, de paz, de energía vital, sorprendiéndoles. Y más aún, apenas recibirán, estarán dando. Ya verán que en realidad cuando alguien va bien, es tan contagioso como una enfermedad. ¿Sabe? Confundimos habitualmente la salud con la ausencia de molestias. Pues no,
La salud es un estado dinámico y radiante. Es una manera de hacer participar a todo lo que nos rodea de la intensidad vital que nos habita. Esto es, en pocas palabras y de manera muy global y superficial, el proyecto que yo tengo y en el cual espero poder contar con su colaboración, su atención y, si no es más, su escucha, ya que de todas maneras, al mismo tiempo que escuchan mi voz, escuchan sin darse cuenta una serie de frases de inducción que están grabadas por debajo del nivel de oído y que llegan directamente a su subconsciente para ayudarles a vivir mejor, ser más felices, estar en mejor salud y no solo estar en paz e irradiante, sino hacer que los que les rodean y todos los que cruzan en su existencia aprovechen también de toda esta fuerza, esta luz, esta paz y esta vida que llevan dentro desde siempre, aunque de momento, si habéis venido a pedirme una consulta, es que habían olvidado o perdido de vista esta gran presencia. Les voy a dejar unos segundos ahora con el sonido del mar mientras se acaba esta cinta y hasta dentro de un momento para la segunda grabación de su estuche.